Dios creador. La sesión anterior la dedicamos al desarrollo de la revelación, cómo Dios no se reveló de golpe, sino a través de un proceso largo y paciente. Empezó con la creación misma, continuó con Abraham, ese hombre que dejó todo sin saber exactamente a dónde iba, con Moisés y la alianza del Sinaí, con los profetas que mantuvieron viva la esperanza en los momentos más oscuros y culminó en Jesucristo, que no solo anunció la revelación, sino que Él mismo es la revelación. Y vimos también cómo esa revelación llega hasta nosotros hoy a través de tres canales complementarios: la Escritura, la tradición y el magisterio. Todo ese recorrido tenía un punto de partida que hoy queremos examinar más de cerca, porque la historia de la salvación empieza, antes que nada, con un acto que lo hace posible todo, la creación. Y sobre ese acto, qué significa, por qué ocurrió, qué implica para ti, es sobre lo que vamos a hablar hoy. Empecemos por algo que parece obvio, pero que, al pensarlo bien, resulta absolutamente desconcertante. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Es quizás la pregunta más antigua de la filosofía. Leibniz la formuló con esa precisión en el siglo XVII. Pero en realidad todo ser humano que se ha parado a pensar un momento se la ha hecho de alguna manera. ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué existen las estrellas, las galaxias, los átomos, los seres vivos? ¿Por qué hay algo? La respuesta espontánea de muchas culturas a lo largo de la historia ha sido siempre la misma: porque algo o alguien lo hizo. El mundo no se explica a sí mismo. Necesita una causa que no sea del mismo tipo que él, una causa que no dependa de nada más para existir. Eso es lo que la fe cristiana llama Dios creador. Y la doctrina de la creación es, en cierto sentido, la más fundamental de todas, porque es el punto de partida de todo lo demás. El catecismo lo dice con una frase muy densa pero muy precisa: la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación. Si no hay creación, no hay historia. Si no hay historia, no hay revelación. Si no hay revelación, no hay salvación. Todo empieza aquí. Cuando la Biblia habla de creación, usa un verbo muy particular. En hebreo, el verbo es bará, y lo extraordinario de ese verbo es que en toda la Biblia tiene siempre y únicamente a Dios como sujeto. Los seres humanos fabricamos, construimos, producimos, transformamos. Pero bará, crear en el sentido pleno de la palabra, solo lo hace Dios. ¿Qué significa crear en ese sentido pleno? Significa producir algo a partir de nada, no a partir de una materia preexistente, como el escultor que toma el mármol y le da forma, sino a partir de la nada absoluta, ex nihilo, decían los latinos, de la nada. Esto puede sonar abstracto, pero tiene consecuencias muy concretas. Si Dios creó todo de la nada, entonces todo lo que existe, absolutamente todo, depende de Él en cada instante para seguir existiendo. No es que Dios hiciera el mundo al principio y luego se retiró a descansar, como un relojero que construye el reloj y lo deja funcionar solo. Es que en cada instante el ser de todas las cosas está sostenido por el acto creador de Dios. Si Dios retirará su acción, todo volvería a la nada. Santo Tomás de Aquino desarrolla esto con una precisión extraordinaria en la Suma Teológica, cuando describe a Dios como el ipsum esse subsistens, el ser mismo subsistente. No es un ser entre otros seres, no es el ser más grande dentro de una lista, es el ser mismo, del que todos los demás seres participan. Esta idea de participación es una de las claves del pensamiento tomista y es también una de las ideas más bellas de toda la filosofía, que cada cosa que existe es en cierta manera un destello del ser de Dios. Y San Agustín lo había dicho de manera menos técnica, pero quizás más memorable, en sus confesiones: Dios es superior summo meo, más alto que lo más alto que hay en mí, y al mismo tiempo intimior intimo meo, más íntimo que lo más íntimo que hay en mí.
No hay nada más lejos de Dios que yo, y no hay nada más cerca. Es una paradoja que solo la creación puede explicar. Dios es absolutamente trascendente y por eso mismo está absolutamente presente en cada cosa que ha hecho. La creación no es solo obra del Padre. La doctrina cristiana, que es trinitaria hasta los huesos, afirma que la creación es obra común de las tres personas divinas, aunque cada una la realiza según su propiedad personal. Al Padre se le atribuye la omnipotencia creadora. Es el principio sin principio, la fuente de la que todo procede. Es el que crea de la nada por pura iniciativa libre. Al Hijo, al Verbo, al Logos, se le atribuye la sabiduría con la que el mundo fue hecho. El primer capítulo del Evangelio de Juan lo dice con una sencillez que esconde una profundidad abismal. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por él, y sin él no se hizo nada de lo que se ha hecho. Esto es una afirmación de consecuencias enormes. El mundo no es un accidente, no es un caos, no es el resultado de fuerzas ciegas e irracionales. El mundo tiene en su origen una razón, el logos, y por eso es inteligible, comprensible, puede ser estudiado y conocido. Hay una razón creadora en el origen del cosmos. Y aquí está la raíz más profunda de la confianza cristiana en la razón y en la ciencia. Si el mundo fue hecho por el Logos, entonces la razón humana que participa en ese Logos puede entenderlo. La ciencia no es enemiga de la fe. Ambas buscan conocer una misma realidad que tiene un origen racional. El gran físico y sacerdote Georges Lemaitre, que fue el primero en proponer lo que luego se llamó la teoría del Big Bang, decía que estudiar el universo era, en cierta manera, leer el pensamiento de Dios. No lo decía como una metáfora piadosa, lo decía como científico que sabía exactamente lo que estaba diciendo. Al Espíritu Santo se le atribuye la bondad y el amor con que el mundo fue creado. Ya el primer capítulo del Génesis dice que el Espíritu aleteaba sobre las aguas como una presencia viva y amorosa en el origen de todo. Y el Catecismo recoge esta idea cuando dice que la creación fue querida por Dios como un don, no como una necesidad, no como un mecanismo automático, sino como un regalo libre nacido del amor. Y aquí llegamos a una de las preguntas más incómodas que conviene responder con honestidad. ¿Por qué creó Dios el mundo? ¿Qué ganó con ello? La respuesta cristiana es sorprendente y vale la pena detenerse en ella porque va en contra de lo que uno podría esperar. Dios no ganó nada. El Concilio Vaticano I, celebrado en 1870, en un momento en que el materialismo y el positivismo estaban en pleno auge, lo dijo con una claridad casi provocadora. Dios creó todo no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla. Dios no necesitaba el mundo, no le faltaba nada, no estaba incompleto sin la creación. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es en sí misma un misterio de amor perfecto y pleno, que no tiene carencias. Entonces, ¿por qué creó? Porque el amor, por su propia naturaleza, tiende a difundirse, a darse, a compartir lo que tiene. Dios no crea por necesidad, sino por sobreabundancia. Crea porque su amor es tan pleno que quiere que otros participen de él. Es exactamente lo que San Buenaventura, el gran teólogo franciscano del siglo XIII, llamaba el bonum diffusivum sui. El bien tiende a difundirse y el bien supremo, Dios, se difunde de la manera más radical posible, creando. Hay una frase del obispo Ireneo de Lyon del siglo II que el catecismo cita con razón. La gloria de Dios es el hombre vivo. No la destrucción del hombre, no la subordinación del hombre, no la humillación del hombre. La gloria de Dios es que el hombre viva plenamente. Y la vida del hombre, continúa Ireneo, es la visión de Dios. El fin de la creación no es la grandeza de Dios a costa del hombre, es la grandeza conjunta de Dios y del hombre. Cuando Dios es grande, el hombre crece.
Cuando el hombre se abre a Dios, encuentra su propia plenitud. No hay competencia entre el creador y la criatura. Hay, al contrario, una lógica de participación. Cuanto más recibe la criatura del ser de Dios, más ella misma es. Benedicto XVI lo resumió en una frase que viene bien citar. El hombre es grande solo si Dios es grande. No son rivales, son correlativos. Llegamos ahora a un tema que genera muchas preguntas, especialmente entre personas con formación científica. Y no quiero esquivarlo porque sería deshonesto. La relación entre creación y evolución. ¿Es compatible creer en un Dios creador con aceptar la teoría de la evolución? La respuesta corta es sí. Pero conviene explicar por qué, porque tanto desde el lado científico como desde el lado religioso hay gente que dice que no. El error de fondo, en ambos casos, es confundir dos tipos de pregunta que operan en niveles distintos. La ciencia, la biología evolutiva, la física, la cosmología, responde a preguntas del tipo ¿cómo? ¿Cómo surgieron las especies? ¿Cómo se formó el universo? ¿Cuáles son los mecanismos del cambio? Esas son preguntas legítimas y la ciencia las responde con su método propio, que es la observación y la verificación empírica. La doctrina de la creación responde a una pregunta diferente. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Cuál es el fundamento último de la existencia de todo lo que es? Esa pregunta la ciencia no puede responderla, no porque sea menos inteligente, sino porque está fuera de su ámbito. Es como preguntarle a un cardiólogo por qué vale la pena vivir. El cardiólogo sabe perfectamente cómo funciona el corazón, pero esa pregunta pertenece a otro nivel. Santo Tomás de Aquino, que vivió en el siglo XIII, mucho antes de Darwin, pero con una claridad conceptual que sigue siendo vigente, ya distinga con precisión entre la causa primera, que es Dios, y las causas segundas, que son los mecanismos naturales, y enseñaba que ambas pueden actuar simultáneamente sin contradicción. Dios no compite con la naturaleza. La naturaleza es el instrumento a través del cual Dios actúa en la historia. Decir que Dios creó a través de la evolución no es más contradictorio que decir que Dios alimenta a los pájaros a través de los gusanos. Lo que la fe sí afirma, y aquí sí hay una línea que no puede cruzarse, es que el ser humano tiene una dignidad especial, una dimensión espiritual, un alma, que no puede reducirse a un proceso puramente material, aunque haya surgido dentro de ese proceso. Sobre eso volveremos en la próxima sesión, que estará dedicada precisamente al ser humano. Hay otro aspecto de la creación que conviene subrayar, porque cambia mucho la manera de entender la historia y el tiempo. La creación no fue solo un acto puntual al principio, es un acto continuo. Dios no creó el mundo como un relojero que construye el reloj, le da cuerda y lo deja funcionar solo. El influjo creador de Dios no desaparece una vez que el mundo existe, es permanente. En cada instante, todo lo que existe está siendo sostenido en el ser por el acto creador de Dios. Es lo que los teólogos llaman la creación continuada o conservación en el ser. Y esto se conecta con algo aún más grande. La creación está orientada hacia un fin. No es un mecanismo que gira en círculos sin sentido. Tiene una dirección, un destino. El libro del Génesis habla de que Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo, el sábado. Los teólogos leen ese sábado no como un descanso por cansancio, sino como un símbolo de la plenitud a la que la creación está llamada. Y el Nuevo Testamento añade que después del sábado viene el octavo día, el día de la resurrección, que inaugura algo todavía más maravilloso, la nueva creación en Cristo. La creación, entonces, no es un punto de partida indiferente. Es el primer capítulo de una historia que tiene un centro, Cristo, y un final, la plenitud del reino de Dios. San Pablo lo dice en la carta a los Colosenses. Todo fue creado por Él, para Él, y todo tiene en Él su consistencia. El universo no es un escenario neutro en el que ocurre la historia de la salvación. El universo mismo está incluido en esa historia. Está llamado a ser transfigurado. ¿Qué cambia en la vida de alguien que cree de verdad en Dios creador? Cambian varias cosas fundamentales.
La primera es la actitud ante el mundo. Si el mundo es creación de Dios, si fue hecho con sabiduría y amor, si Dios mismo dijo al ver lo que era bueno, entonces el mundo merece respeto y admiración. No es una trampa, no es un obstáculo, no es algo de lo que escapar. Es el lugar donde Dios se revela, donde Dios habla, donde Dios actúa. San José María Escrivá, en una homilía que pronunció en la Universidad de Navarra en 1967, usó una expresión que se hizo famosa: amar al mundo apasionadamente, no como fin en sí mismo, sino como creación de Dios. Encontrar a Dios en las cosas ordinarias, en el trabajo, en las relaciones, en la belleza de lo cotidiano. La segunda es la actitud ante ti mismo. Si eres criatura de Dios, si fuiste querido, pensado, amado antes de que existieras, entonces tu vida no es un accidente, tienes un origen y tienes un destino. Eso no elimina la incertidumbre ni el sufrimiento, pero les da un marco dentro del cual cobran otro sentido. La tercera es la actitud ante los demás. Si todos los seres humanos somos criaturas del mismo Dios, si todos hemos sido queridos y amados por Él, entonces entre nosotros hay una dignidad común que no depende del mérito, de la raza, de la cultura, del rendimiento. Es una dignidad dada, no ganada, y esa dignidad es la base de todo lo que llamamos derechos humanos, justicia, solidaridad. Y la cuarta, que quizás es la más importante y la más difícil de mantener en un mundo que nos empuja constantemente a sentirnos autosuficientes, es la actitud de humildad. Si no me he dado a mí mismo la existencia, si dependo en cada instante del ser que Dios me comunica, entonces hay algo radicalmente previo a mí que no controlo, que no poseo, que no puedo arrebatarme. Eso debería producir no angustia, sino una especie de paz profunda. No soy el centro del universo, no tengo que sostenerlo todo, no soy el fundamento de mi propio ser. Hay alguien que lo sostiene todo, y ese alguien no es indiferente. San Agustín lo expresó con una frase que, después de 16 siglos, sigue siendo insuperable. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Recapitulación. La creación es el punto de partida de todo, el primer acto de la historia de la salvación, el fundamento sobre el que todo lo demás se construye. Crear significa producir de la nada, por pura libertad y amor, no por necesidad ni por carencia. La creación es obra de la Trinidad entera, el Padre como fuente omnipotente, el Hijo como logos o razón que da inteligibilidad al mundo, el Espíritu como amor y bondad que lo anima todo. Dios no crea para aumentar su gloria, no le falta nada, sino para comunicarla, para compartirla, para que otros participen de su ser y su amor. Y eso no significa la subordinación del hombre, sino todo lo contrario. La gloria de Dios es el hombre vivo. Creación y evolución no se contradicen porque operan en niveles distintos. La ciencia responde al cómo, la fe responde al por qué y al para qué. Y creer en la creación no es solo una tesis abstracta, es una manera de estar en el mundo con admiración, con gratitud, con sentido de dignidad propia y ajena, y con esa humildad serena de quien sabe que no es el origen de sí mismo. Hasta la próxima.